Estamos en comunicación con un politólogo, un doctor en ciencias políticas y que ha sido senador en su momento, senador nacional y jefe de gabinete de ministros desde el año 2011 hasta noviembre del 2013, si no me falla la memoria, y se llama Juan Manuel Abal Medina. ¿Qué tal, Juan Manuel? Marcelo Aymar te saluda, es un gusto hablar con vos. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Y lo primero que quería tratar de preguntarte, y aprovechando tus estudios como cientista político y además sos docente en la materia, en el mensaje de mi decisión de Alberto Fernández de ayer, en un momento, él habla del Partido Justicialista y él, de hecho, va a la tarde a Mateu en calidad de presidente del Partido Justicialista. Y seguido ese mensaje, Alberto Fernández habla de las PASO y de poder llevar adelante él como presidente del Partido Justicialista, algo que tiene que ver con el trabajo interno de, me imagino que del Partido Justicialista, pero dentro del contexto del Frente de Todos. La pregunta que quería realizarte, Juan Manuel, es, como presidente del Partido Justicialista, el presidente Alberto Fernández, ¿cómo puede incidir para que se termine realizando una PASO que afecte y movilice a todo el Frente de Todos? Puede incidir porque justamente, a ver, este instrumento, yo no soy neutral cuando hablo de él, porque soy uno de los creadores de este instrumento en particular, que lo que buscaba precisamente era esto, ¿no? Democratizar la representación política, permitiendo que los ciudadanos, las ciudadanas, los militantes, podíamos participar más activamente a la hora de definir los candidatos y no simplemente optando por candidatos armados por algún dirigente en particular. Entonces me parece que es un instrumento que, como todos, tarda en implementarse. Siendo autocrítico te diría que la verdad que los no peronistas han sido mucho más inteligentes que nosotros, aplicarlos más allá por una idea nuestra, una idea de Cristina y del resto del peronismo. Me parece que el presidente del partido se ponga en la tarea de fomentar su uso, va a ayudar porque siempre hay miedo, ¿no? Siempre hay miedo a la participación, siempre hay miedo a abrir las listas, a compartir la decisión. Es bastante normal que haya miedo a los dirigentes que en general prefieren acordar las cosas entre ellos en lo que se llama en ciencia política los smoking room, ¿no? Esos, se hablaba de antes, esos cuartos. Sí, la lista, ¿no? Sí. Ahora, ¿por qué considerás que muchos dirigentes que están relacionados con el kirchnerismo dentro del Frente de Todos inciden en esta postura que estabas vos describiéndonos de no ir una PASO, de evitarla, a sabiendas que hay un proceso de muchos años en donde el Partido Nacional y Popular, el peronismo y partidos afines desde lo ideológico, mucha militancia propugna para que se abra y haya unas PASO y en definitiva también sabiendo que es un juego que la coalición de Juntos por el Cambio ha utilizado muy bien desde la reforma de que llevaste adelante con Florencio Randazzo. Exactamente, y cuando en ese momento, en el año 2009, hicimos esa reforma, las primarias eran algo raro en América Latina, ¿no? Las tomamos un poquito de Uruguay, pero no había más. Hoy por hoy se usan en Chile, Boric electo en primarias, se usan en Colombia, se usan en Paraguay, digamos, se han hecho una práctica muy frecuente porque a ver, los pueblos requieren más participación. ¿Qué sé yo? Vos me preguntás por qué hay miedo acá. Creo que en parte tiene que ver con una mala experiencia que fue si ustedes se acuerdan, la PASO que tuvimos entre Julián Domínguez y Aníbal Fernández en el año 2015, ¿no? Sí, provincia de Buenos Aires, sí. Exacto, eso quedó marcado, sobre todo en parte de la dirigencia de la provincia, como una muy mala experiencia, y entonces quedó como miedo, ¿no? Si ustedes se acuerdan, en el año 2017 nosotros también planteamos ir una PASO dentro del Frente para la Victoria, y por miedo a esa PASO Cristina terminó yéndose el PJ con la mayoría de la conducción del partido, los militantes, la estructura, y armando Unidad Ciudadana. Bueno, esa era la pregunta, Juan Manuel. Miedo, ¿no? Esa era la pregunta, porque yo decía, bueno, tal vez desde la presidencia del Partido Justicialista, el presidente Alberto Fernández puede decidir que tal vez Agustín Rossi o Daniel Scioli tengan la posibilidad de presentarse en una PASO. Ahora, también pensaba
que desde el cristinismo, desde el kirchnerismo, Máximo Kirchner podría decir, bueno, vuelvo a reflotar Unidad Ciudadana, voy por afuera. No, y no, no creo, no creo. ¿No No considerás creo eso? no, porque creo que todos aprendimos sus errores, ¿no? Tanto creo que ellos se dieron cuenta que fue un error no haber permitido esa participación de los PASO, porque finalmente terminó ganando el macrismo en la ciudad, y también nosotros también nos dimos cuenta que haber competido, más allá que al principio en la PASO competimos, después de haber ese resultado, quizás tendremos que haber levantado la lista para la elección general e impedir que el macrismo ganara. Creo que todos nos dimos cuenta que nuestra falta de diálogo terminó provocando mucho daño para Argentina, y entre ellos el historial macrismo, que provocó tanto problema en el año 2017, ¿no? Que lo llevó a creer que podía hacer un conjunto de cosas, persecuciones policiales, bueno, el propio acuerdo con el Fondo Monetario, que quizás de haber tenido un triunfo peronista en 2017 lo podemos haber impedido, ¿no? ¿Y hasta cuándo considerás que el militante, que no hace falta que esté afiliado al partido peronista, sino la persona que sabemos que vota gobiernos nacionales y populares, puede soportar la dilación de Cristina Fernández? Porque Cristina Fernández no vuelve a decir por tercera vez, miren que no voy. Sí, hay hay un reclamo lógico de parte de la militancia, pero también una definición muy fuerte, ¿no? Yo creo que ahí depende en gran medida de que también podamos hacer una fuerte renovación de la dirigencia, ¿no? De alguna manera, lo que ha pasado en este último tiempo con la decisión de Cristina en su momento, ahora de Alberto, el mismo Macri, hay como una generación que se está corriendo un poco y que quizás permita que surjan nuevas referencias y nuevos espacios, que siempre cuando hay liderazgo muy fuerte siempre es difícil, ¿no? En el caso nuestro, Cristina por lo que eso significa y Alberto no tanto por lo que significa, sino por lo que ocupa, pero los hechos que ocupan lugares importantes en la política y que por algún sentido pueden bloquear renovación necesaria, ¿no? Y yo creo que la militancia, frente a una experiencia de estos últimos años, lo que reclama es esto, ¿no? Probar nuevas cuestiones para poder cumplir con las promesas que hemos cumplido estos años, ¿no? Sí. Vos sos un militante del movimiento Evita. De hecho, estás trabajando con Fernando El Chino Navarro como director del Consejo Asesor de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Estás trabajando ad honorem, le decimos a la audiencia. Y lo que quería era que me explicases cuáles son las diferencias que notás como miembro de la agrupación y del movimiento Evita en la construcción política que realiza otra agrupación que también es peronista y que es la Cámpora. ¿En qué pensás que se diferencia el movimiento Evita de la Cámpora en hacer política? Tienen similitudes, yo te diría en términos bien específicos, son las dos principales agrupaciones y casi te diría las únicas dos agrupaciones nacionales de relevancia. El resto de la política está muy territorializado, ¿no? Los dirigentes son de una provincia o incluso un municipio. Hoy hay pocos, prácticamente diré, son las únicas dos agrupaciones que están en todo el país. Y son dos agrupaciones que compartimos la misma finalidad, o sea, los objetivos que tenemos nosotros y los militantes de la Cámpora son muy similares. La diferencia fundamental, te diría yo, es que el Evita expresa más que nada, y de hace bastante tiempo, a aquellos que están como lo que llamamos los últimos de la fila, ¿no? Expresan más a los sectores más populares, a los sectores más humildes de la Argentina, y la Cámpora tiene un desarrollo más vinculado a sectores de clase media, estudiantiles, a esa juventud que volvió a trabajar con Néstor Kirchner, ¿no? Movimiento de derechos humanos, ese perfil, ¿no? Hay una cuestión de perfil, te diría, que nos diferencia, pero también más allá de las diferencias o las disputas que uno puede atender, también nos hace complementarios, porque digamos por el distinto, ¿no? Vos trabajaste durante 2 años al lado de Cristina Fernández, eras su jefe de gabinete de ministros, y quería preguntarte si vos considerás que ella tiene posibilidades, porque me imagino que este análisis te lo habrás hecho, si tiene alguna posibilidad de desdecirse, o vos considerás que aquella Cristina que conociste del 2011 al 2013 trabajando en la oficina al lado sigue manteniendo la firmeza en sus declaraciones que tenía en ese momento y que todavía sigue teniendo, porque 2 veces ha dicho que no le interesa presentarse a ningún tipo de candidaturas? Yo creo que sí, yo creo que ella siempre, es muy difícil que cambie lo que dijo,
Yo creo que la decisión que ella tomó tiene que ver con lo que es un dato objetivo, que es una persecución increíblemente salvaje que ha tenido por parte de un sector de la justicia, fomentada por el presidente Macri y un sector también de ese gobierno, que llevó, si ustedes se acuerdan, un día tener que tener 7 declaraciones en Comodoro Pi seguidas. Digo, a mí me ha tocado estar en Comodoro Pi, es una situación terrible. A Cristina, una locura absoluta, se quiso tener en el mismo día 7 declaraciones. Yo creo que ese nivel de persecución y asedio la llevó a tomar esta definición, una definición que en todo sentido, digamos, obviamente muy, muy personal, pero que duele para la política, ¿no? Porque un dirigente de este nivel, obviamente está muy bien que decida no presentarse y tiene todo el derecho del mundo, pero que lo haga de alguna manera forzado, inducido, llevado por estas movidas judiciales, resta en la calidad de la democracia, ¿no? Pero como, si vos me preguntás, en principio eso sería muy difícil, no la veo cambiando la decisión. ¿Y vos considerás que el kirchnerismo y Máximo Kirchner como referente de ese espacio están pensando mucho en la primera etapa del proceso eleccionario y no en una segunda etapa que puede ser un balotaje? ¿Los ves muy enfocados a ellos en esa primera parte? Digo por este pedido de que ella no se baje y que ella pueda presentarse como presidenta. Lo que pasa es que es un reclamo lógico, más una agrupación como la CAM, porque justamente surgió, construida por el propio hijo de Cristina, para defender a Cristina, es absolutamente entendible que lo haga y es absolutamente, digamos, natural. Entonces te diría que si no hiciera este reclamo, hablaría mal de ellos, por lo que el lugar que ellos ocupan en política. Ellos surgieron, recordar, sobre el final de prácticamente cuando a la muerte de Néstor Kirchner, y desde el principio fue una agrupación que se armó para defender a Cristina en todos los sentidos del término. Con lo cual me parece natural que tomen esa decisión, ¿no? Me parece insano, te digo. Más allá que después la política te va a llevar a, bueno, si Cristina mantiene esa decisión, van a tener que estar pensando otras opciones, y me parece que con lo mal que está el peronismo, con las dificultades de nuestro gobierno, me parece que sí tenemos todos que entender que si no empezamos a actuar con mucho más cuidado y con mucha cuestión de unidad, hay un riesgo muy fuerte de que vuelva a gobernar la Argentina, ¿no? Si vos fueses en este momento alguien que se prepararía para volcar ideas políticas ante un nuevo proceso del peronismo, porque no te puedo decir que eso no sucede, porque hoy en día está sucediendo, porque trabajás de asesor en la jefatura de gabinete de ministros, pero digo, ante una nueva reagrupación y un nuevo momento con un nuevo candidato después de unas PASO en el peronismo, si vos tuvieses que tratar de bajar un par de ideas en la formación de esa campaña futura de un líder peronista, ¿vos pondrías más el enfoque en hablarle a Milei o en hablarle a Horacio Rodríguez Larreta? Yo creo que en hablarle a los que hoy están votando a Milei, hablarles a argentinos y argentinas que están muy enojados por lo que ha sido la política de los últimos años, que quizá confiaron en Macri en su momento y se desilusionaron fuertemente, y confiaron en nosotros en 2019, pandemia mediante, guerra, etcétera, etcétera. Hoy veis que no les alcanza la plata para llegar a fin de mes. Yo creo que ese sector que está, esos argentinos y argentinas enojados, muchos jóvenes que no tienen ilusión, me parece que ahí es centralmente donde tenemos que hablar, ¿no? Y hablar significa prometer un futuro distinto y decir que ese futuro se puede lograr, ¿no? Que se puede lograr, pero que entendemos nosotros que se logra de otra manera, que no es con ideas estrambóticas, ni con gritos, ni con insultos, sino al contrario, con mucho trabajo, con seriedad, y entendiendo que si no somos capaces los argentinos y las argentinas de llegar a algunos acuerdos mínimos que nos permitan dirigir el país hacia un lado, lamentablemente la sensación va a ser cada vez peor, ¿no? Pero me parece que hay que ser muy muy firmes en el día que hay otro país posible, ¿no? No resignarnos a que este presente es lo único que existe, ¿no? Hay un mensaje a veces que tiene que ver con que la juventud está subsumida por el encanto de Javier Milei y vos recorres los barrios, porque recién estábamos hablando del movimiento Evita, del trabajo fuertemente territorial que tiene el movimiento Evita. ¿Vos crees que esa es una idea muy porteña, esto de que Milei terminó encantando a los jóvenes de la República Argentina, o en el territorio vos estás viendo otra cosa en tanto cuando vos te pones a dialogar con jóvenes o jóvenes se ponen a hablar con vos? No, lamentablemente es cierto, lamentablemente uno lo ve en todo el país y lo ve, son bastantes sectores, incluso sectores, bueno, obviamente como decía, los jóvenes, también sectores populares, pero no es encantamiento con Milei, yo creo que ese encantamiento no hay, lo que hay es una bronca con la situación, una bronca con la política en general, y ven en Milei una cláusula de escape.
a ver, muchos te dicen, no, yo voy a votar loco de Milei. O sea, no es que te dicen, es el camino, el que tienen claro. Se ve más bien como una herramienta para gritar junto con él, contra el resto, para confiar en él. No se ve gente que, a ver, si hay un sector obvio que confía en él, se lo ven en los actos, pero lo que uno ve en los barrios no es eso. Lo que ve es un voto, pero más vinculado, es un voto bronca que en otro momento puede ser, en 2001 fue un voto que se acordás que se votaba poniendo unas pedazos de hambre, votando en blanco, poniendo un preservativo, una herramienta para expresar bronca. Eso es lo que uno nota, más que encantamiento, ¿no? Y recién estábamos hablando de lo que sería la política exterior de un Sergio Massa como, no sé si ganando las PASO, siendo el candidato de la unidad. Nosotros queremos fervientemente que haya unas PASO, ¿no? Pero hablaba de que en un mundo que es muy multipolar, la visita de Lula a Xi Jinping en los últimos días, decíamos, bueno, me parece que la política exterior de un gobierno de Massa está muy jugada hacia Estados Unidos, y que eso en definitiva, entre otras cuestiones que están pasando con los BRICS, con la fuerza que está teniendo China en relación con Estados Unidos, ¿cómo ves al peronismo bajo esa idea de un Sergio Massa que está muy apegado al lineamiento occidentalista que propone Estados Unidos como realmente alguien que sería el que cuida el patio trasero, ¿no? Está bien ejemplificado en estos últimos días esa política, que tal vez la hace el gobierno por necesidad, pero bueno, si uno va más allá y lo piensa desde un movimiento nacional y popular, el peronismo siempre trató de estar en una tercera vía. Absolutamente, totalmente de acuerdo, y te diría, con este tema y con tantos otros, aprendamos nuestros errores. Yo creo que gran parte del error que tuvimos en el año 2019 fue no haber armado un programa común de gobierno. Creíamos que bastaba con que Cristina dijera, bueno, va Alberto, nos juntamos todos, viene Sergio, gobernamos la Argentina, y nos olvidamos nada más y nada menos de que había que dedicar un buen tiempo a decir, bueno, ¿qué hacemos con el Fondo Monetario? ¿Qué hacemos con la justicia? ¿Qué hacemos con Estados Unidos? ¿Qué hacemos con la política internacional? Un verdadero programa de gobierno que le presionamos a la ciudadanía. Me parece que aprendamos que eso nos costó mucho, porque después que empezamos a pelear ya en el gobierno sobre qué hacer con todo esto, y no pudimos hacerlo. Me parece que ahora habría que hacer lo mismo. Entonces, sea quien sea el candidato, sea incluso que sea un Sergio Massa, lo que va a tener que llevar más o menos el consenso del gobierno, del conjunto de la fuerza política en esa dirección, ¿no? Tenemos que aprender de sus errores. ¿Pensás que está aliviado o está más triste Alberto Fernández después de lo de ayer? Buena pregunta. A ver, yo creo que Alberto hace tiempo sabía que él no iba a ser candidato, se lo dijo a muchos de sus colaboradores hace tiempo, pero sentía que aceptarlo públicamente era como una ofensa innecesaria. En ese sentido, me parece que finalmente, creo que más allá de lo que pueda sentir en este momento, creo que va a pesar la sensación de que cumplió un papel en un momento muy difícil, y que tomó una decisión que no por dejar de ser injusta, porque se debía un presidente que no pueda decir hasta el último momento y tomar la decisión hasta el último momento de presentarse o no, cumplió una acción importante hacia el resto de las fuerzas políticas, ¿no? La última pregunta, y agradeciéndote, Juan Manuel, este momento de charla, tiene que ver con algo más personal, que es el libro que dentro de los analistas políticos ha hecho un tremendo ruido positivo, y es el libro que ha escrito tu padre, que es Conocer a Perón. Exacto. Destierro y regreso, y quería que me contaras un poco cómo viviste como hijo lo que creo que fue para tu padre, y que lo explica en el libro, que termina cerrando un círculo, ¿no? Con el haber escrito Conocer a Perón, porque ahí también recuerda a tu tío, a Fernando, el líder y fundador de Montonero, Fernando Valmedina. ¿Pudiste tener alguna charla seguramente con tu padre? O no hace falta que me cuentes una charla, sino que ¿qué te deja como hijo saber que tu viejo pudo cerrar un círculo, tal vez con la escritura de este libro, que yo creo que le pone tanta intensidad, y aquellos que lo hemos leído, por eso nos ha gustado tanto, que nos des unas reflexiones sobre ese momento familiar que estuvieron viviendo en este último tiempo? No, fue fuertísimo. A ver, yo lo acompañé muchísimo en los intentos anteriores para escribir el libro, y mucho en la escritura de este libro, ¿no? Trabajando con él cada capítulo, trabajando con él cada idea, trabajando con él cada problema de edición, cada cuestión, ¿no? Y fue muy difícil a él porque es un libro que habla la verdad.
¿no? En general las memorias de un político, ya te pregunto si vos leíste alguna otra memoria de algún político argentino, seguramente vas a decir que no, porque en general se escriben queriendo quedar bien con todos, sin pelearse con nadie, y quedan intrascendentes. Mi viejo tomó otra decisión, escribir la verdad lo que pensó él en ese momento, lo que piensa él ahora. Y eso creo que es lo que le da esa fuerza al libro, ¿no? Que es un testimonio, se puede discutir obviamente como cualquier testimonio, pero que tiene la fuerza de alguien que está diciendo sinceramente lo que piensa. Y eso fue lo que dijo, con algunas partes duras, como habrás visto en el libro, sí, fuerte, sobre algunos compañeros y compañeros que fueron muy importantes, pero digamos, dando de verdad su sinceridad, y me parece que contribuye centralmente a permitirnos, a los que no conocimos a Perón, en mi caso, más allá de algún encuentro cuando me regaló un huevo de Pascua en el año 74, digo siempre en chiste que me dice peronista, pero digamos, sin haberlo conocido a Perón, nos permite a nosotros recuperar ese Perón buena persona, ¿no? Ese Perón que uno ve en los años 40, los 50, y en los 70 los relatos nos lo habían quitado. Perón era un manipulador, Perón era alguien malo, de un lado y del otro, ¿no? Un relato que por un lado nos decía que Perón había usado a los jóvenes para volver al poder, y otro que era lo mismo, que había creado la AAA, y otro que por el contrario había sufrido no sé qué, pero nunca recuperamos ese Perón bueno, que como buena persona, que es lo que explica que un movimiento siga despertando la decisión popular como este, tantos años después de la muerte de su líder, ¿no? Soy periodista, no puedo conmigo, pero digo, ¿en qué momento de tu vida política, con esto prometo que cierro, Juan Manuel, qué momento de tu vida política te hubiese gustado que Fernando estuviese presente, tu tío Fernando Valmedina? Pregunta difícil. Tuviste varios momentos políticos de mucha relevancia, fuiste jefe de gabinete de ministros, pero tal vez hay un momento de militando vos en un barrio, o algo que vos dirías, mira, ¿sabés qué? Esto hubiese querido que Fernando me lo hubiese visto hacer. No, y quizás cuando logramos la reelección de Cristina. Ese 54% que nadie esperaba, esa elección que fue tan difícil porque nos había muerto nuestro jefe, nuestro líder, tan poquito antes como era Néstor, que iba a ser el candidato, el jefe de la fuerza política, que nos encontró de manera con una Cristina que tuvo que hacer un montón de cosas que nunca había hecho, porque siempre se había hecho Néstor. Con algunos de nosotros tuvimos también que hacer un montón de cosas que no hacíamos porque las había hecho Néstor, y en ese momento, cuando en ese momento logramos ganarle al conjunto, digamos, sector de la derecha y ganar en primera vuelta con esa contundencia, creo que fue lo más cercano a esa sensación que uno puede sentir cuando está haciendo lo correcto, ¿no? Más allá de lo que pasa después, etcétera, digo, como momento en particular. Juan Manuel, un placer volver a hablar con vos después de un tiempo. Te mando un abrazo, buen fin de semana y gracias como siempre. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Gracias. Quien está hablando con nosotros era Juan Manuel Abal Medina, quien ha sido jefe de gabinete de ministros durante el segundo gobierno de Cristina Fernández y es actual director del Consejo Asesor de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y es un puesto que lo está realizando ad honorem y obviamente militando dentro de el Frente de Todos en la agrupación y el movimiento Evita. Nosotros estamos haciendo Paso a Valores, nos quedamos hasta las 13 en AM 1420 con vos.